incluso para las personas, ¿no? La poesía es una manera de conocer el país, de conocerse y interpretar el país de una manera lúdica, pero también rigurosa. Claro, la historia, yo creo que la literatura y la poesía nos dan mucho carácter y nos enseñan también cómo debemos pensar un país como este. Desde luego María Mercedes Carranza también nos aporta una mirada tremenda en muchos casos acerca de lo que ha sido y es la realidad colombiana, ¿cierto? Una realidad muy dura, una realidad llena de desamparos, desasosiegos y de violencia. Hablando de esto, quisiera, pues es que para Melibea hace 10 años murió su madre, ¿cierto? Y hace 3, entiendo también, recuerdo mucho a Fernando Garavito. Eso, hablemos un poco también del padre. Ahora ella decía, no, es que el adolescente no quiere anular, borrar, eso es verdad, a los padres. Pero ¿qué piensa ahora de los aportes, digamos, periodísticos y intelectuales de un ser como Fernando Garavito? Bueno, yo pienso que Fernando Garavito es una persona como pocas en Colombia. Él se atrevió a decir en sus columnas, en sus escritos, cosas que nadie se atreve a decir y por eso también fue censurado, es odiado en muchos sectores y se tuvo que exiliar y en ese exilio no recibió ningún apoyo. Contrariamente se le cerraron las puertas de todas las revistas. Porque como él venía diciendo cosas de la clase política, de los periodistas mismos, ¿no? de los que sostienen el poder en este país, cuando sucedió lo de Uribe, que fue lo que hizo que mi papá se tuviera que exiliar del país, él fue la primera persona que dijo que Uribe Uribe y su familia eran los fundadores de las Convivir, y por eso él se tuvo que ir. En ese momento la gente aprovechó para salir de él. O sea, como que yo pienso que venía como una cadena de rabias por las cosas que él denunciaba, que apenas pasó eso, todo el mundo dijo, bueno, aquí fue y chao. Claro, y por ahí leí, Melibea, que él dejó algunos textos, pues obvio, están inéditos, pero los dejó inconclusos. Creo que hay también la posibilidad de una reedición, no sé, qué bueno hacer también de los proyectos. Pues mi papá era un escritor oculto. Él escribía poesía, publicó 2 libros de poesía, uno se llamaba Ja, en sus tiernos años, y el otro se llamaba Ilusiones y Elecciones. Y después de eso, uno que otro por ahí publicaba en revistas y eso. Y en su privacidad escribió toda la vida, le tenía mucho miedo a publicar, razón por la cual mi conclusión personal, nadie me la ha dicho, nunca terminé ningún libro porque como no estaban terminados no los podía publicar. Entonces él terminaba un libro hasta un punto, faltaba un poquito y empezaba otro. Entonces en este momento mis hermanos y yo poseemos un computador como con infinidad de libros, no podría decirles, algo así como 5, 6, 7 libros diferentes que hay que estudiar para ver qué vamos a hacer con eso, cómo sacar a la luz esos escritos que son completamente diferentes a los de mi mamá, tienen como una cosa de crónica, poética, y bueno, esa es mi otra tarea, yo me convertí en la de mi familia de ayudarles como a que todo esto pues tome su lugar y le hago ojitos a Luz. Y ella me ayuda a sacar un libro. Mi papá en el momento de su muerte se dirigía a un lugar que se llama Marfa. Allá en Marfa hay un sitio como para que se retiren los escritores, una fundación, la Fundación Lana, le había dado a mi papá como una beca o un espacio para que él se retirara y escribiera un libro, y mi papá se encontraba escribiendo un libro dedicado a su esposa, fallecida 2 años antes, que de poemas. Y bueno, y ese libro creo que es el que está como más completo, entonces podemos empezar por ahí. Tuviste la oportunidad de compartir con él en el exilio, ¿cierto, Melibea? Sí, yo lo visité varias veces allá. Vagó por varios lugares de Estados Unidos y al final ya estaba encontrando su sitio. Fue muy difícil para él, mi papá no sabía inglés y terminó en Estados Unidos.
Entonces era muy curioso, ¿no? Una persona como del nivel cultural de mi papá, hablando primero pues con los norteamericanos, que igual son gente estupenda, nadie se los niega, pero los norteamericanos con el que el exiliado y el que se va de su país tiene acceso no son muy cultos, y además a un nivel de inglés de kinder. Entonces, Sí. fue un final de la vida para mi papá muy complejo, ¿no? Pienso que tuvo que reencontrarse como con muchas cosas y que de pronto no había visto de otra manera. Y terminó, mi papá siempre fue un gran maestro, era maestro de universidad aquí en Colombia, muy recordado por sus estudiantes, tenía un talento increíble para dictar sus clases. Por ejemplo, me acuerdo que dictaba literatura en la Javeriana y cada vez que un alumno bostezaba se paraba y en medio de una gran pomposidad le recitaba el poema de Quevedo del bostezo, que hacía que sus estudiantes amaran la literatura, ¿no? Era ese como su gran poder. Y terminó su vida dando una pequeña clase en una universidad allá en Nuevo México y siendo profesor de niños para enseñarles a leer y a escribir. Y era como una batalla dentro de él, como de la maravilla de enseñarle a los niños y de las respuestas que los niños le ofrecían y la vida que los niños le entregaban, mientras él les entregaba como todo ese juego con las palabras, toda esa creatividad que mi papá tenía para enseñar, y un poco el dolor de querer regresar al país, de buscar el hueco donde él pudiera volver a caber acá. Y al comienzo no quería bajarse del caballo y decía regresaré y seguiré luchando contra, y yo que soy sumamente apática a la situación nacional, pienso que hay que más bien dedicarse a poemas, porque aquí está muy difícil como solucionar. Insistí mucho en que había que bajarse del caballo y empezar a encontrar otros espacios, y cuando él ya estaba pensando en la posibilidad de bajarse del caballo, sucedió lo que sucedió. Antes de leerlos, pues quisiera saber de dónde viene este libro. Este libro es, en la época en que lo escribió mi mamá, era la época de las masacres. Cada semana había una masacre en Colombia. Cada uno de los poemas tiene el nombre de un pueblo donde se hizo una masacre. Y mi mamá estaba aterrorizada de cómo sucedían estos actos espantosos, y los medios nunca los anunciaban, no había como ningún tipo de cubrimiento, ni de reacción, ni por parte del gobierno, ni de los periodistas, ni de la gente, y entonces mi mamá decidió hacer un pronunciamiento alrededor de esta violencia que nos devoraba y que estaba ya sumida en el silencio. Sí, claro, vamos a escuchar entonces en la voz de Melibea Gravito Carranza algunos de los poemas de su madre, El canto de las moscas. Mapiripán. Quieto el viento, el tiempo, Mapiripán es ya una fecha. Dabeiba. El río es dulce aquí en Dabeiba y lleva rosas rojas esparcidas en el agua. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. El doncello. El asesino danza la danza de la muerte. A cada paso suyo, alguien cae sobre su propia sombra. Humadea. Ve a Humadea y mira las calles de aire, ríos rojos repletos de garzas blancas, ríos quietos. Suacha. Un pájaro negro husmea las sobras de la vida. Puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Bueno, estas son algunas de las expresiones que quedan como testimonio, como registro, ¿cierto?, poético de lo que pasó y pasa en un país como Colombia,